Que utilizaba el Partido Patriota para saquear el erario público. Al parecer, nadie era ajeno a la cooptación del Estado. Participe con la etiqueta SF Cooptadores, pero antes los dejo con la nota del día. Juan Carlos Monzón dijo que a finales del año 2011 se le encomendó la compra de un terreno a la familia Jarquín en Tecpan. Roxana me dio el dinero en efectivo, fueron $380,000 en efectivo que los ingresamos a la cuenta de Tecnideportes y luego los trasladamos. La transferencia electrónica se hizo a Australia y de beneficiarios eran los señores Jarquín. También reveló al menos 7 bodegas, inclusive indicó los puntos donde estaban ubicadas. Mencionó que en la sección del peladero del diario El Periódico fue revelado exactamente el traslado de 4 millones de quetzales que él había hecho de una oficina de Dubai Center a otra bodega más grande. Lo que yo había hecho un día anterior, unos días antes, salió en un peladero. Dicho y hecho, hasta con los carros que yo había ido. No sé quién se habría filtrado la información, pero esa era la comisión de lo del dragado de la dársena, el primer pago del dragado de la dársena. La declaración de Monzón finalizó después de explicar que Valdetti fue estafada en la compra del diario Siglo XXI, porque estaba en quiebra. Roxana me dice, mira, fíjate que me están vendiendo Siglo XXI, y yo quiero que cuando yo salga de la vicepresidencia, por lo menos como yo soy periodista y comunicadora, de repente tengo dónde irme a trabajar. La audiencia continuará mañana. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Usted ya escuchaba las declaraciones de Juan Carlos Monzón. Sigue esta novela de detalles, de relaciones, de contribuciones para quedar bien con el expresidente Otto Pérez Molina, y también quién se hacía cargo de qué. Todos esos detalles los revela Juan Carlos Monzón. Por eso seguiremos hablando de eso con la etiqueta SF Cooptadores. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Seguimos. Traes todo y Biblia. Traes la novela de los maletincitos. Es que fíjate que Cueva de Lobos, cuando intenté hacer Cueva de Lobos en la radio, no me dejaron. Me dijeron que el nombre ya tiene derechos adquiridos. Que si hay una novela que se llama, creo que Cueva de Lobos. Entonces le puse Cueva Maletincitos, porque hoy precisamente maletín que vuela, maletín que sale, maletín azul, acá, maletín acá, maletín para todos lados. Porque es un juego de maletines al final lo que está declarando Juan Carlos Monzón. Vamos a ver de qué maletines habla Juan Carlos Monzón. También damos la bienvenida a Philip Chicola. Muy buenas noches, Philip. Buenas noches, Benke y Estuardo. Interesante la novela que está contando. Solo que esa que trae Estuardo, esto es, miren, como cuando hay un libro que después lo convierten en película, que para llenar la narrativa de la película hay que aportar más información, más detalle y demás. Ese es el libro. La declaración de los 2 últimos días es la película, porque ya hay más detalle. Ese es el guión, pero fíjate que ha estado muy, porque yo he seguido, de hecho yo me he sentado en nuestra transmisión a través de Facebook y todo, me he sentado y en realidad el script está, digamos que sería el script. Sigue el orden. Aquí, hay otros elementos que aquí no están, en los nombres de algunos empresarios, los nombres de algunas empresas no están aquí. Pero lo que más me parece a mí interesante es que precisamente hoy dijo que 90% de lo que él ha dicho tiene un respaldo documental. Y es porque lo hemos conversado, Felipe, varias veces aquí, y es porque el contador de él es un hombre muy ordenado, a propósito. ¿Pero por qué documentaba? ¿Era para dar cuentas o era un backup, un seguro que él tenía? Que él explica que cómo hacían lo de las comisiones ya en el poder, que la comisión, por ejemplo, y lo cuenta aquí también en Cueva de Maletincitos, él dice que Roxana en realidad quería los números claros, ¿verdad? Chocolate espeso y tronando las tuzas, ¿verdad? Y que ella miraba las licitaciones y que con base en las licitaciones, que eran las licitaciones que eran dadas en Guatecompras, decía, bueno, son 10%, ¿cuánto costó la licitación? 90 millones. Bueno, ¿dónde están los 9 millones?
así. Tenía a Verónica Taracena para Exactamente, ese trabajo. entonces hacía ese trabajo, pero no entendía mucho de finanzas, realmente lo que sí entendía era de pisto, pero no de finanzas. Una cosa es entender de pisto, otra cosa es de saber de finanzas, pero lo que sí sabía era si el dinero era suficiente el que había entrado, y la única forma de corroborar para ella era ver en Guatecompras si, por ejemplo, los dragados, si, por ejemplo, los granos, si, por ejemplo, las licitaciones, fertilizantes y todo eso habían entrado, el porcentaje el cual habían acordado. Con Jurg, el canchón, por ejemplo, habían acordado 10. Con los fuchos había un acuerdo doble, porque había un acuerdo en el cual, por ser amigos del hijo de Roxana, tenían que dar una comisión y un porcentaje, pero al mismo tiempo ellos, para ganar la mayor cantidad de licitaciones, le ofrecen a Juan Carlos Monzón la mitad de las ganancias. Y entonces ahí Monzón tiene una doble ganancia. Parte de lo que él lleva, digamos, en las licitaciones, la parte de la comisión. Y del otro lado, digamos que detrás de bambalinas, detrás de las espaldas de Roxana, los fuchos le pasaban a él una parte, eso es lo que él cuenta. Pero lo más importante son desde Corea, y cuando ya empieza la debacle, y es los folders que él tenía. Los folders que se llamaban, ¿cómo se llama? La Vía Futura, o ¿cómo era? El Retiro. El Retiro. Porque eran todos los negocios a los cuales ellos iban a entrar, porque ya les quedaba poco tiempo, un año sí, ya venía la campaña y todo eso, y entonces los negocios a los cuales iban a entrar, y había mucha compra de empresas, había mucha compra de terrenos, había mucha compra de casas. De hecho, compra el otro terreno ¿Compra en siglo XXI? Compra siglo XXI, Eucalipto 2, está lo de la finca. Hay muchas cosas que entran a compra, porque la lógica de Roxana es, mira, no vamos a estar en el poder, no hay reelección, entonces tenemos que sobrevivir de algo. Un plan de retiro. Y entran hasta empresas de minería, cuidado. Porque después, en una ley es interesante que por ejemplo, al jade y al níquel, ¿verdad? Los exoneran de ciertos impuestos, mientras que a todo el resto de la minería, sea oro, plata, lo que sea, los dejan con castigos de regalías más altas. Esa fue una ley precisamente de Roxana, porque ella estaba metida en el negocio también por ejemplo, del mármol, la ¿verdad? De jade y mármol. Philip, estos datos que revela poco a poco Juan Carlos Monzón frente al juez Miguel Ángel Gálvez dan cuenta de cómo este rompecabezas comienza a tener sentido y que pareciera que nadie escapa de la cooptación del Estado. Es que miren, más allá, a ver, yo creo que mucha de la información que aportó Monzón, pues ya se sabía desde pues que se hizo pública su declaración, que es el documento que tiene aquí Estuardo, desde la misma audiencia de primera declaración. Lo que pasa es que como nunca se le había escuchado a él narrar los hechos, por eso es que está generando tanto impacto hoy. Pero más allá, digamos, que de la información, de los nombres, de los detalles, del chambre, si le quieren llamar de alguna forma, la declaración de Monzón para mí revela algo mucho más profundo, que es el funcionamiento corrompido del sistema político. Y porque digamos que hay toda una lógica en lo que él está explicando. ¿Cuál es esa lógica? Básicamente él está diciendo, miren, en campaña se acercaron N cantidad de personas a ofrecer, apoyar, digamos que el esfuerzo electoral del Partido Patriota. Y lo hicieron dando donaciones, aportando que seguridad, aportando que vehículos, etcétera, etcétera. Mucha comida también. Digamos que todo en especie, donaciones en especie, gasolina y demás. O sea, todas esas donaciones empiezan a canalizarse en campaña y se empiezan a llevar un registro. Pero desde el principio hay digamos que hay una ilegalidad en el funcionamiento de esas donaciones, y es que se hace de forma anónima, se utiliza, por ejemplo, una estructura de facturación paralela, en fin, hay una serie de irregularidades, pero ellos empiezan a llevar un control. Cuando el Partido Patriota llega al poder, ahí es donde entendemos la dimensión de la cooptación o del fenómeno de la cooptación del Estado. Porque ¿qué narra Monzón? Monzón narra, en primer lugar, cómo hay una repartición del Estado cual botín. Porque él dice, miren,
el Ministerio de Comunicaciones era el feudo de Alejandro Sinibaldi, y ahí Sinibaldi mandaba. Gobernación era el feudo de Mauricio López Bonilla, y él mandaba. Energía y Minas era el feudo de Erika Archila. Y los feudos de Roxana Valdetti eran que los puertos, que el registro de información catastral, que el negocio de los fertilizantes, etcétera, etcétera. Entonces, primera lógica. O sea, hay una repartición Del botín. Una vez ya en el poder. Una vez llegan al poder entre, digamos que los actores, los articuladores del esfuerzo electoral. Segundo, hay una gestión pública paralela. ¿Qué quiere decir gestión pública paralela? Pues, Monzón explica cómo, por ejemplo, así como había, por ejemplo, autoridades formales en cada institución, por ejemplo, el FONADES, que es el que se encarga de la licitación de fertilizantes, tenía su director ejecutivo, el registro de información catastral tenía su director, los ministerios, el de Cultura tenía su ministro, etcétera, etcétera. Resulta que en cada una de estas instituciones se asignaba a un enlace, es la palabra que utiliza él, que digamos que es una persona que se encarga de ser como el representante de los intereses de Roxana Valdetti, de Monzón y la estructura en esa institución. Y entonces, ¿cuál es la función del enlace? La función del enlace es operar negocios. O sea, digamos que el director o la cabeza institucional es el que se encarga de dirigir la institución. Pero hay un enlace paralelo que es el que se encarga de el negocio. Asegurarse, bueno, qué licitaciones hay, qué empresas van a ofertar, qué empresa es la que se tiene que ganar la licitación en función a cuánto están ofreciendo de comisión, cómo me aseguro que efectivamente dentro de todo el andamiaje del Estado se gane esa empresa la licitación. ¿A qué horas gobernaban, Philip, entonces? Es que ahí es donde cuando operaban con esa lógica. Porque ahí es donde se ve algo, digamos que mucho más profundo de todo este proceso, y es que realmente el proyecto del Partido Patriota era negocio, era el saqueo, era el enriquecimiento. O sea, porque básicamente toda la estructura, lo que Monzón está contando, es que había toda una racionalidad detrás de la cooptación y de la corrupción en las instituciones. Que eso también sirve para romper, diría yo, un argumento erróneo que hemos escuchado recientemente de todos los detractores de la lucha contra la corrupción, que son los que dicen, es que la corrupción hay en todo el mundo. Sí, totalmente de acuerdo, pero hay una gran diferencia. En los países funcionales, y esa es la analogía que yo hago, la corrupción es como, imagínense que ustedes tienen un árbol de manzanas. En los países funcionales la corrupción es tener 10 manzanas podridas, que ahí están, yo las miro, y yo decido si las quiero bajar o no, las puedo extraer. ¿Qué nos está revelando la declaración de Monzón? Que aquí la corrupción está en la raíz del árbol, que todo el árbol en sí mismo está corrompido. ¿Por qué? Por todo lo que él refleja. Él está diciendo, miren, un partido político que llega al poder y que lleva toda una estructura racional de cómo van a administrar los negocios, de cómo van a establecer los enlaces para que esos enlaces se encarguen de operar los negocios y las licitaciones. Pero luego, una serie de detalles que van dando. Por ejemplo, cuando él dice que de todos los sobornos que cobraban, había un momento que tenían que, digamos que los grandes beneficiarios de los sobornos eran Otto Pérez y Roxana Valdetti, como cabezas de la estructura. Claro, como líderes. Pero esa repartición de sobornos llegaba al director formal de la institución, a la autoridad formal de la institución, al enlace, pero también ahí se aplicaba una especie de teoría del derrame, porque tenían que darle, aunque sea migajas, a los de la junta de licitación, que al director financiero, porque necesitaban aceitar la maquinaria, porque si no la junta licitadora no hacía caso. No caminaba. O sea, digamos que había toda una estructura racional de decir, no solo nosotros nos vamos a llevar el pedazo grande del pastel, pero las migajitas igual las vamos a repartir porque eso es lo que facilita que la Pero cuando mencionas... Y esto creo que tiene números, lo que estás diciendo tiene números, porque precisamente en lo de los puertos hay una relación que establece, y lo cuenta hoy, está aquí, están maletincitos, pero también lo vuelve a ratificar hoy frente a juez. La diferencia de este documento es que este documento es una declaración frente al Ministerio Público y frente a Fiscal de FES. No hay juez en esta declaración. Esta sí se hace ante el juzgado B.
Pero no la firma juez, la firma al final solo MP, la FESI. La diferencia con esto es que hoy sí está ya dentro del proceso, aceptado, y todo lo que él diga va a tener que probarlo de alguna manera. Lo que dijeron, por ejemplo, Roxana y los defendidos, en este caso, los acusados en este caso, que les gustaría ver a Juan Carlos y enfrentarlo. Bueno, esta era la oportunidad de ellos. Ausentes otra vez. No llegaron otra vez. Y entonces, no una de las relaciones que decías, ¿verdad? No solamente es agarrar el montón, pero entendieron algo que es fundamental, que la corrupción se sostiene también con la gente que está abajo. Claro. Y entonces hicieron el 60-40. El 60-40 es muy importante en este documento, porque el 60-40 te establece la relación de 60, y esa división entre que la mitad iba a ser para Otto y la otra mitad iba a ser para Roxana, en términos de ir buscando ya el mantenimiento futuro, pero también un porcentaje que se repartía entre todos. Y entre todos es desde el guardia de la entrada, el vista de aduanas, y usted mire, hasta la señora del café, es impresionante porque ellos entienden perfectamente bien ese sistema de derrame de corrupción. Un sistema que hoy por hoy hace que varias instituciones del Estado no puedan funcionar porque no han encontrado otra forma. Y es el sistema que la maquinaria esté acelerada. No, pero ese es el sistema que tienen los sindicatos. Claro, claro. Entonces, digamos, uno ve a un Joviel, por ejemplo, para poner un ejemplo porque clásico. Los sindicatos también están cooptados. Están cooptados, pero derraman. ¿Ya? El concepto aquí es ese concepto de derrame. El derrame a los míos, sí, a los digamos, que me funcionan, los de arriba, los que me responden. Y Hofstede hacía ya ese proceso en la descripción cultural de Guatemala, que dice que las élites lo que hacen es atascarse, pero entienden que sin la gente de abajo no pueden tener este proceso. Entonces tienen que medio repartir un poquitín por acá, otro poquitín por allá, porque esa repartición... Roba pero reparte. Bueno, vamos a... Salpica. Salpica. Vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Cooptadores. Me llama Víctor Hugo en la mañana y me dice: licenciado Monzón, tengo una mala noticia, no me dejan entrar al edificio. No puedo entrar y no quiero entrar. ¿Y por qué? Está el Ministerio Público aquí. ¿Qué pasó, Víctor Hugo? No sé, pero... Víctor Hugo, ¿cuánto dinero tiene ahí? Calculo que 10 millones de quetzales, licenciado Monzón. Dios mío, dije, ¿cómo le digo yo a la señora vicepresidenta que... Señor juez, todas las oficinas entraron y las vaciaron, todas. Yo recuerdo que salí de la casa presidencial, que ya estaba en casa presidencial, me llevé a mis muchachos, entré, me identifiqué, me dejaron entrar, y cuando llego, la puerta de la oficinita de Víctor Hugo, sellada con candados, nítida, no se robaron los 10 millones de quetzales. La del lado izquierdo y la del lado derecho abiertas. Primero, tercero, segundo, todos los niveles abiertas, todas las oficinas. Solo esa oficina no se robaron. No puedo imaginarme yo qué hubiera pasado si me hubiera creído la señora vicepresidenta que se habían entrado a robar y que se llevaron esos 10 millones de quetzales. Son las declaraciones de Juan Carlos Monzón. Impresionante, ¿no? Incluso dice, ¿qué le voy a decir a la vicepresidenta si me hubiesen robado el contenido de las famosas caletas? Que uno se sigue preguntando dónde están las caletas, ¿no? Pero es una pregunta que tienen muchos tuiteros hoy, y gracias también a quienes están en Facebook, es dónde está ese dinero. Ojo, que las caletas, el documento, y yo creo que ha ratificado algunas ya Juan Carlos Monzón, caletas, en total son 7. Pero la séptima es la que yo siempre he cuestionado y he preguntado, porque aquí no dice, y yo por lo menos tampoco lo dijo, pero aquí no dice en esta declaración la séptima, que es la gran bodega, le llaman. ¿Y qué es lo que pasa? Él mismo lo explica. Él dice que es tanto el dinero de las comisiones en dólares, en quetzales, en efectivo me refiero. De hecho, siglo XXI lo compran con 6 millones de quetzales en efectivo. Y le anuncia a la gente que les va a pagar con dinero en efectivo. Y la gente le dice, no hay problema, aquí lo bancarizamos al instante. Pero imagínense, 6 millones en efectivo.
Entonces, es tanto el dinero que tienen en efectivo que llega por comisiones. YURC paga también en efectivo, ¿verdad? De hecho, ese es lo que él habla del peladero, es precisamente un dinero que van a traer ahí por los casos de los puertos. Y este dinero lo tienen que meter en algún lado. Entonces, hay 6 caletas que sí son mencionadas en el documento y que varias están ratificadas. Y la 7ª caleta, que es la gran bodega, como le llaman, esa sí no, él no dice ni dónde está, ni cuál es, ni es un lugar específico, ni nada. Supongo que entre los documentos habrá muchos indicios que te lleven a la gran. Pero, por ejemplo, está la del edificio Tikal, que él está explicando que vaciaron un edificio, excepto esa oficina, donde tenía los 10 millones. Imagínate, 10 millones en efectivo en una oficina, ¿verdad? ¿Cuánto espacio ocupará? Había en Dubái, arribita de la SAT, a propósito. Tenían incluso oficinas que utilizaban en la zona eso, 14, ¿no? tenían en Torre Café, tenían en el edificio El Centro, la misma oficina de Roxana Valdetti era una caleta. O sea, ella tenía su escritorio y atrás era donde estaba almacenado mucho del dinero en efectivo. Atrás de la oficina, del escritorio de la vicepresidencia, ¿verdad? No sé si ahí Jafet Cabrera encontró algunos centavos todavía. Creo que ¿verdad? no dejaron nada, ¿eh? Sabiendo cómo Pero estaba pegado lo ese interesante es dinero. que limpiaron. Aquí uno lee el documento del principio a final y sí ve las caletas y las cantidades, porque cuando yo hice un ejercicio aquí de ir sumando cantidades, pero llega un punto que uno se pierde porque uno no sabe ni de cuál. Porque acordemos que incluso Juan Carlos Monzón menciona que él controla un grupo, solo algunos. Este es uno. No sabe de los Este otros, es uno de los lo que grupos. maneja Porque, otros grupos. porque aparte es lo que maneja Sinibaldi, que es lo que salió en el caso corrupción y construcción. Aún Gloria Torres estaba manejando otro grupo. Él eso lo dijo ayer. Y también estaba el ministro de Energía y Minas, estaba el ministro estaba Gobernación, el del IX en alguna Cada parte quien estaba tenía su buscando feudo yo que solo para la balita, ¿verdad? Para el avión, que hoy explicó todo el proceso del avión. ¿Cuánto dinero daban para el helicóptero, verdad? Daban O sea, pero $250,000 es que aquí es por en eso les digo. efectivo. O sea, ya identificamos la racionalidad que había. Que es decir, Saquear. yo agarro al Estado, tengo mi organigrama institucional. Entonces, a ver, Sinibaldi, vos te llevas estas, Roxana, vos estas, presidente, vos estas, va, órale. Y ahí nos lo repartimos. Se le nombraban delegados a cada una, ellos se encargaban de operar los negocios, se cobraban sobornos y con esos sobornos pues se quedaba bien con los jefes y se aceitaba toda la maquinaria. Pero luego hay una dinámica que es igual de reveladora o incluso más reveladora, que es toda la estructura del lavado. Porque miren, ¿Qué hacían con ese dinero? es que a ver, si vamos a entender el caso de cooptación del Estado, el caso de cooptación del Estado en sí mismo, digamos que en su elemento central, es un caso de lavado de dinero. Porque realmente la investigación empieza identificando una serie de sociedades anónimas de cartón que eran las que utilizaba Valdetti, Otto Pérez y compañía para dar apariencia de legalidad al cobro de todos estos sobornos millonarios. Porque, a ver, Que empieza con la línea. Ahí es donde empieza, digamos, ahí agarran el hilo. Y ahí es donde empiezan a Ahí se dan cuenta y en que el el camino hilo van saliendo todos estos que casos. esto era Pero un la gran línea entramado. es, de hecho, hoy como noticia, ¿verdad? Ya la Corte dijo que el juez Galo es el que tiene que seguir con el caso de la línea, ¿verdad? entonces, ve, a ver, tú haces esta estructura y el mismo Monzón lo explica. Él dice, miren, cuando el Patriota llega a la presidencia, tenían un grupo de 5 sociedades anónimas, que eran las mismas sociedades que habían utilizado en campaña para captar los fondos de los financistas que donaron de forma anónima. Esas empresas evolucionan, o esas sociedades anónimas evolucionan, y entonces se vuelven las captadoras de los sobornos que se pagaban bancarizados. Que básicamente es decir, bueno, la empresa X que se va a ganar el negocio de fertilizante, con la cual se había acordado el pago del 15% de comisión, va a ir entonces con Monzón y le dice, bueno, ¿cómo te pago esa comisión? Ah, bueno, yo tengo esta sociedad anónima. Entonces, esta sociedad anónima, ¿qué va a hacer? Te va a facturar por servicios falsos. Entonces, vamos a facturar, qué sé yo, 10 millones por servicios de asesoría contable. Entonces, firmamos un contrato, yo te doy factura, vos me pagas esos 10 millones, yo incluso pago impuestos porque estoy reportando como que fuera una transacción formal, y entonces de esa forma se le da apariencia de legalidad.
Ese es un componente del lavado y que es exactamente el mismo componente que se ve en el caso corrupción en construcción. Pero Monzón revela otro componente, que es, digamos, que ese submundo de la corrupción y del crimen, que es la economía monetizada, la economía en efectivo. O sea, El cash. el cash. O sea, él decía, miren, es que llegó un tal empresario a pagar un soborno de 5 millones de quetzales en efectivo. Y entonces, ¿qué pasa? Como eran tantos esos sobornos que se recibían en efectivo, que ese dinero pues, no se puede bancarizar de la noche a la mañana. Entonces hay que guardarlo. Entonces ahí es donde empiezan las caletas. Y es lo que siempre hemos dicho. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un billete de 200 quetzales circular libremente por el mercado? Hay una ausencia de circulante de 200 quetzales. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos billetes? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde narra esa parte que veíamos en la nota, que empiezan a alquilar bodegas. Porque empieza siendo tanto el flujo de Son dinero oficinas, en efectiva, realmente, oficinas, que hay que meterlo en algún lado. Hay que resguardarlo. Hay que resguardarlo. Y resulta un caso que de verdad ese es aquello del ladrón que roba ladrón, pero no tuvo la suerte. Ni los 100 años de perdón. Que saquearon todo el edificio. Un grupo de ladrones, ¿va? Así. Entraron a robar un edificio, entraron a las oficinas contiguas y no encontraron la oficina que era la del contador de Monzón, ahí es donde había 10 millones de quetzales ocultos. O sea, a ese nivel, a ese volumen de recursos estábamos hablando. Pero hay también otro dato, porque ahí es donde nos damos cuenta cómo la corrupción es sistémica. Hay una parte de la declaración de Monzón en donde él narra, por ejemplo, las desavenencias con algunos de los proveedores, de los contratistas. Entonces dice, es que con el contratista tal que ya habíamos acordado que iba a pagar el 15% de comisión, No quiso. a la hora no quiso. Y me dijo que no iba a pagar la comisión. Y entonces, ¿qué decía Monzón? Yo me aseguro que a ese contratista no le den un contrato o que no le paguen la deuda flotante. Entonces, también digamos que el mismo sistema operaba de una forma que o entrabas en ese sistema en donde pago, como que fuera puerta giratoria, pago soborno, me dan negocios y así me voy. Y vuelvo a entrar. El día que yo me quiero bajar de esa puerta giratoria, el sistema me expulsa. Entonces también ahí es donde nos damos cuenta esa lógica de decir, aquí esto es un vis a vis. Una cosa de doble vía. Y mira, y fíjate que yo lo estaba explicando hoy en la tarde en la radio, y yo creo que es importante entender también cuáles son los rubros grandotes. Ayer ya hablábamos de los rubros grandes, que esa cooptación, atrás de esa cooptación va, para poder obtener muchos recursos y poder lavar el dinero. El primer rubro, obvio, ¿verdad? Medicamentos. Grandes compras de medicamentos por parte del Estado. Entonces las empresas farmacéuticas o la gente que está relacionada con la producción o importación de farmacéuticos tiene que ayudar a que el partido que llegue tiene que cooptar no el Estado, sino al partido que llega al poder, ¿verdad? Al caballo ganador, apostarle al caballo ganador. delantera. El segundo gran rubro es obvio, ¿verdad? Obra gris, dragados, de puentes, carreteras, todo eso, ¿verdad? Que se tiene. Otro gran rubro son granos. Son los granos, que aquí en realidad es más gorgojo que grano, ¿verdad? Y en lo de los granos es donde entra también la esposa de Juan Carlos Monzón, y es donde entra la Kitty Tel Maldana, ¿verdad? Porque hay una investigación, porque al final la acusación es que Otto Pérez manda a hacer una investigación porque le llegan noticias a él que el grano que se estaba comprando era de contrabando. Y entonces él no quería verse involucrado. No quería tener Entonces problemas. él manda inteligencia a hacer, y de repente alguien le dice a Juan Carlos, fíjate que hay una investigación, y entonces dijo, mis camiones están ahí, porque él dijo, no quiero nada, solo quiero los contratos de transporte, solo el transporte, ¿verdad? Y los camiones estaban a nombre de la esposa. Entonces él estaba, no iba a decir la palabra, pero estaba asustado. Pues empieza con A, pero estaba asustado, ¿verdad? Sentía pisada de animal grande. Sí, sentía esa sensación de blanquillos grandes, ¿verdad? Bueno, De miércoles en la noche para amanecer jueves. Otro gran rubro, fertilizantes. Y otro gran rubro, puertos. Entonces, cuando uno va viendo cuáles son las líneas, ¿verdad?, que se tienen,
estas son las líneas que por lo menos había agarrado Roxana. Que era el feudo de Valdetti. Sí, pero que habían feudos que ella no, digamos que ella controlaba a partir de una relación de más o menos pacífica. Por ejemplo, el rubro de la construcción de carreteras y todo eso, ese era de Sinibaldi. Pero ahí habían roces, de constructores, sí. Roces porque entre ellos dos. Es al único que dice Juan Carlos Monzón, no, mire, ahí vaya usted, porque usted sabe que yo no me llevo con. Son otras ligas. Era pelearse a otro nivel. Y el mismo ministro de Gobernación en cierto momento dice, miren, yo ya no quiero ver a ese Juan Carlos por aquí cerca, pero ya no lo quiero ver. Entonces hay rubros, la planificación llega tal que entonces saben cuáles van a ser las líneas de negocio. Hacemos para una pausa para ir al corte. Nos avisan antes de que en San Miguel Petapa pues han interrumpido la señal de Guatevisión. Usted nos puede seguir siempre en la transmisión en vivo en Facebook Live, por si tiene algún problema, seguiremos reportando. Ojalá. Alguien me dice, los ladrones que entraron a esa edificio y que no entraron a la oficina donde estaba la caleta, ahorita se deben de estar pegando en la cabeza. Sí, pues, que no le atinaron, bueno, no le atinaron a la caleta que era. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía y preferencia. Continuamos con el tema de la noche, la etiqueta SF Cooptadores. Y bueno, sigamos escuchando a Juan Carlos Monzón. En un momento él habla también de las amistades que tenía Roxana Valdetti y la relación con Mario Di Chacón. Escuchemos. Me dice Roxana, fíjate vos, tengo una amiga que se le está metiendo el mar a su casa. Ese proyecto se le dio a Raúl Osoy, señor juez. Ese proyecto costó inicialmente 65 millones de quetzales, de los cuales es uno de los pocos proyectos que dio un poco más, porque de esos 65 millones, Raúl Osoy me entregó 15 millones de quetzales en comisión para Roxana Valdetti y Otto Pérez. Ese proyecto se comenzó a ejecutar y ahí fue que me enteré de quién era la casa de la amiga de Roxana, porque cuando yo le pregunté a Raúl que cómo iba, tranquilo, me dice, por lo menos vamos a salvar la casa de Marjorie, la reina del sur, ¿verdad? Entonces, y me enseñó las fotos de cómo estaba, entonces ahí me di cuenta de quién era la amiga que le había solicitado que si se podía hacer ese dragado. Juan Carlos Monzón menciona entonces que se dio cuenta de quién era la propiedad a la cual pues realizaron ese dragado, era de Mario Di Chacón, conocida como la Reina del Sur. Más detalles de relaciones, de amistades, de gente que en algún momento contribuyó a la campaña del Partido Patriota y luego solicitaba este tipo de favores, como se está entrando pero el mar eso a mi la casa. misma Marjorie lo ha dicho, que ella dio para la campaña, claro, eran $2 millones. Es que, a ver, hay que entender que para solicitarle cosas a esa administración tenías que haber primero pagado tu entrada, que era aportar a la campaña. Sí, para la cuota. De lo contrario, no te iban a hacer caso y no te iban a abrir la puerta. Vamos a ver, solo para poner otro caso similar, eso lo dijo el mismo Fantasma, pues eso es una gran noticia, que él había dado $1 millón para la campaña de FCN Nación, del actual gobierno, y que se le había dado al hijo de Gafet. Si eso es cierto o no, eso va a tener que comprobarse, que le había también dado un carro blindado. Sí. Entonces, lo que sucede es que estos sí dan una entrada, pongámosle así, un precio, pagan su derecho de piso, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué es la cuestión? No solamente de lavar y bancarizar. Aquí es, por ejemplo, el mismo caso que tiene a Roxana Valdetti en solicitud de extradición tiene que ver con aceptación de dinero durante la campaña. Y la campaña se le da dinero para que cuando lleguen al poder, entonces dejen trabajar a los narcotraficantes de manera, pues, que puedan pasar y pudieran tener esas cuestiones, digamos, libres, los de paso libre,
porque ese es al final el negocio. Nosotros no producimos cocaína, tampoco consumimos, no somos grandes consumidores ni nada por el estilo, solo somos un lugar de paso, pero eso es muy importante dentro del proceso de la cocaína que llega hacia Estados Unidos. Y eso sí lo menciona aquí, ¿verdad? El hecho de las relaciones que se tienen. De hecho, cuando otro caso en el que menciona Juan Carlos, por ejemplo, el narcotráfico, y es la única otra instancia, es cuando le asignan a él el caso TCQ, ¿verdad? Y eso lo mencionó hoy. El caso TCQ había una persona relacionada con el caso TCQ, que de hecho es uno de los que está preso ahora, y que le dijo que el caso TCQ iba a estar a cargo de Juan Carlos Monzón, que fuera a hablar con un señor de apellido Rosell, ¿verdad? Y que le traspasara casi que todos los nombres y los contactos para el caso de TCQ. Entonces, él le dice que sí, que se lo va a trasladar, y dice que él vio que el señor estaba apurado y todo. De hecho, el señor estaba apurado porque se iba de Guatemala. ¿Y por qué se iba de Guatemala? Porque había sido acusado, o por lo menos un helicóptero o una forma de transporte del señor había sido encontrada relacionada con un proceso, con una actividad de narcotráfico, y entonces autoridades estaban atrás y el señor iba de salida. Entonces solo le pasó la estafeta de TCQ a Juan Carlos Monzón. Entonces ahí es donde él se entera que había una mordida de 30 millones. Al principio, según el documento y según lo que dijo él creyó que eran 30 millones de quetzales. Por varios días él sostuvo que eran una mordida de 30 después se dio millones. Cuenta del... Hasta después, casi que le pasa lo mismo que le pasó al alcalde de Ipala, ¿verdad? Cuando se enteró que eran 30 millones de dólares. Claro. Fíjate, casi igual que el señor de Ipala, ¿va? Del susto. Del susto, porque dijo, ¿por qué no me dijeron que eran 30 millones de dólares? Eso es más atractivo, ¿verdad? Claro, había información porque que la comisión de 30 millones. Que incluso se reservaba el binomio. Y sobre la mordida hay comisiones, que ese es otro proceso. Las empresas que estaba mencionando Philip, son las empresas que después llega a llamarse La Estrella. La Estrella son en realidad estas empresas de cartón. 5 empresas que son creadas precisamente por Víctor Hugo y su esposa. Víctor Hugo es el contador de Juan Carlos Monzón. Pero llega un punto en el que él mismo reconoce, y lo reconoció hoy, lo reconoce en el documento, que Juan Carlos Monzón pues tiene cierta capacidad, es muy ordenado, pero al mismo tiempo dice, necesito algo más, necesito a alguien más que esté en finanzas, y entonces ahí empiezan a jugar y entran otros como Eco, Chévez, el Mago. Incluso Juan Carlos estaba haciendo más trabajo de enlace en algunos momentos y no de él era operador. Él era operador. Claro. Él necesitaba a alguien que llevara el control, el registro y el orden de las tajadas de cada quien, ¿no? Mira todos los lugares donde estaba. Estaba en granos, estaba en fertilizantes, estaba en el RIC, y cuando vas viendo... Estaba en todo en donde el Estado puede hacer un negocio. Así es. Pero estaba tanto porque a él le interesaba, pero también al mismo tiempo porque su jefa lo mandaba. Y de hecho, en las primeras declaraciones que da él cuando se entrega es que nada de lo que se hizo en desconocimiento de su jefa y el jefe de su jefa. El expresidente Otto Pérez Molina. Así es. Pero es que otro dato, y ahí es donde viene la cooperacha, para que miren la lógica de saqueo. ¿Cómo funciona? La racionalidad. La racionalidad de todo esto, porque, a ver, como la fuente de la repartición patrimonial es Otto Pérez Molina, porque él es el que asigna, digamos que la repartición de feudos, cuando es el cumpleaños del señor patrimonial, hay que quedar bien con el señor. Entonces, ¿cómo se queda bien con el señor? Dándole regalos suntuosos. Y entonces ahí es donde a Monzón le encargaban la tarea de ir con los encargados de cada feudo de negocios a generar una cooperacha. Entonces, para este cumpleaños le van a regalar una lancha, que un jaguar, que una casa en no sé dónde, que un helicóptero. ¿Cómo se van a pagar esos regalos? Bueno, cada uno de los jefes de los feudos aporte. Entonces, a ver, Roxana Valdetti, usted aporte una parte. Ministro de Energía y Minas, aporte otra parte. Como jefe de familia, así. Exacto. Que están reunidos para Alejandro Sinibaldi, aporte otra parte. Presidente del IX, aporte otra parte. Gobernación, otra parte. Entonces, se vuelve, digamos que hay un momento en donde todos los que están canalizando toda esa estructura de enriquecimiento, pues tienen que quedar bien con el señor que los puso ahí, ¿verdad? Y ese es el componente de la cooperacha. Y entonces, eso es lo que, a ver, ahí es donde se ve la corrupción sistémica de todo esto.
Y luego hay una serie de datos que va contando Monzón de cómo, por ejemplo, el mismo sistema articula relaciones políticas sobre negocios. Habla como, por ejemplo, que el contrato de fertilizantes, bueno, y que parecían diputados y decían, yo también quiero a mi tajadita. Entonces, que los diputados venían y le decían, mira, pues, si no me das mi tajada, te voy a citar. Entonces te voy a tener en el Congreso y te voy a sacar que hay anomalías que le diste a quien no tenías que darle, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar a quedar bien con esos diputados. El derrame hacia el Congreso de la República. El derrame horizontal, si lo quieren llamar de alguna forma. Pero aparte, también se revela cómo en el RIC, en el Registro de Información Catastral, era la cueva de las plazas fantasmas de todo mundo. 1500, habló. Incluso Manuel Valdizón tenía tus cuidadores. Sí, de pero la casa él, Praga. el mismo Juan Carlos, que le tenía una gran desconfianza al de las AAS, que le llamaba el alacrán. Él dice que hay cosas ahí, pero hay que leer el relato, es muy interesante. Él le llama el alacrán porque la empresa se llama Escorpión. La empresa se llama Escorpión, entonces le llama el alacrán aquí. Entonces él mismo dice, que este de las AAS, no, este me va a controlar y olvídate. Entonces él mismo tenía su propia gente. ¿Y dónde estaban las plazas de su chofer y la gente que andaba con Juan Carlos? En el RIC. En el RIC. Una institución que no hacía mucho ruido. Cabal, pero entonces, ¿qué es lo que menciona? Que cuando ponen a Ayuso, ¿su función cuál era? A ver, vaya a ver quién tiene plazas fantasmas, las que pues, no nos funcionen, las que no son de las saca y asignamos plazas fantasmas para de nosotros. las nuestras. O sea, básicamente no estaba haciendo ningún trabajo de transparencia, sino que asegurándose que los propios, los favorecidos, los ahijados estuvieran con ellos y sacar a todos los demás, aquellos que no habían pagado la comisión o la tajada. Pero era un pago también de campaña, no solo en la capital, porque a veces uno piensa en la capital, pero no, iba más allá. Aquí él lo explicó hoy, el documento dice que en realidad era para, y ahí supongo que había, ¿verdad?, abogados y ingenieros, agrónomos y todo, que de alguna forma habían participado en campaña. De hecho, el que todavía lleva un aporte en enero, todavía ya el 2012, antes de la toma de posesión, lleva 50,000 quetzales, es precisamente el señor del RIC, ¿verdad? Ese señor Pío Álvarez, que lleva todavía entrega. Y quien dirige eso es Tonocoro. Y dice Monzón, ese era un juego de Tonocoro, o sea, para que miren que también... juego de Tonocoro. Aquello también no estaba tan centralizado, sino que habían pero eso, digamos, ese es un derrame intermedio, porque entran los diputados, como aquel diputado que llega y todavía, ¿cuánto estaba? 400,000 que estaba pidiendo, ¿verdad? Como aquel diputado que dijo que promovía el empleo, ¿no? Sí, que entonces tampoco va. Promovía el empleo. Entonces el RIC también plazas promueve el empleo, fantasmas. ¿va? No. Entonces, pero llegó mucha gente. Una pausa pidió. y regresamos con más. Y las reacciones de los diputados ante las declaraciones de Juan Carlos Monzón. ¿Qué piensan los congresistas? Eso al volver. SF, cooptadores. Según la declaración de Juan Carlos Monzón, el diputado Estuardo Galdames viajó junto a Roxana Valdetti y otros funcionarios a México. En ese viaje compraron una motocicleta para Otto Pérez Molina. El diputado confirmó el viaje, pero dijo que fue para recibir un curso. Yo fui a sacar un curso de campañas políticas a Cancún, México, eso sí es cierto. Iban varios del Partido Patriota, iban varios de varios partidos políticos de Guatemala. Eso no está incluido entre ninguno de los delitos que permite nuestro derecho penal. Yo viajé, repito, a sacar un curso sobre campañas políticas, pero yo no participé en ninguna cooperacha para comprar ninguna moto. Otro de los diputados mencionados por Monzón es Rudy Pereira, electo por el partido UNE, pero que en 2011 recibió dinero del Partido Patriota para evitar que las personas fueran a votar. El que me llevó con la encargada fue un exdiputado, no sé si ahorita es diputado de apellido Pereira, Rudy Pereira, él me lo llevó. A diferencia de los otros, a esta persona se le dieron $150,000 en efectivo, señor juez. Dos días antes de cabal
2 o 3 días antes de las elecciones. El diputado no llegó al Congreso y no respondió a las llamadas telefónicas, mientras el jefe de bancada de la UNE dijo que en ese momento Pereira ya no estaba en el partido. Sí habíamos tenido información que en algunos departamentos, entre ellos el de Alta Verapaz, se habían dado este tipo de situaciones en que alguna gente andaba ofreciendo recursos para que votaran o se movilizaran a favor de cierto candidato. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilio Artiga. Eran las reacciones de los congresistas. Cursos en Cancún. Cursos en Cancún. Bueno, así reaccionan los diputados ante las declaraciones de Juan Carlos Monzón. Muchas veces eso La Universidad de la Playa. La Universidad de Playa En Grande. ningún momento fueron a comprar la moto, dice el diputado Estordo Galdames. Pero es que pónganse a pensar los diputados lo que sienten cada vez que Juan Carlos Monzón comienza a contar interioridades de la gestión del Partido Patriota. Sobre todo muchos de estos diputados que ahora pululan en FCN Nación y en otras bancadas, que en el pasado tuvieron influencia y se jactaban de ser muy amigos y de pertenecer al círculo cercano de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti. Mi pregunta es si esto que estamos escuchando de Juan Carlos Monzón, esta declaración de aquí, esto, televidentes, estas 200 páginas, que es solo parte, porque él mismo lo dice, ¿verdad? Que otros tenían... ¿Eso ya no existe en el Estado? ¿Ya se terminó? Pregunto. Eso... Si estamos hablando de mecanismos, de sistemas... Eso ya... la lógica es que se repite esto. Entonces, ahorita todos los corruptos están temblando, me van a decir, me van a agarrar, Juan Carlos Monzón me va a mencionar. O simple y sencillamente están doblados de la risa. Y están buscando otros mecanismos para hacer lo mismo. ¿Por qué tanto grupo quiere llegar al poder? ¿Por qué tanto comité pro formación de partido político está en estos momentos todavía viendo y luchando por llegar? O digamos ya los 15 que existen, Estuardo, que muchos de ellos en el pasado guardaban la ficha y no participaban en elecciones. Y la vendían a 5 millones. ¿Cuál era el interés? ¿Y cuál es el interés de los que van a llegar? Yo le pregunto a usted. ¿Se terminó esto? ¿El vice de aduanas ahora es honrado? ¿El de los fertilizantes ahora es honrado? ¿El de los granos? Esa no es difusión del Estado, está dando granos ni fertilizantes, pero el de los fertilizantes es entonces el que sigue la ley y es honrado. ¿O las licitaciones están preparadas ya para que vayan con direccionalidad hacia una empresa o empresas que no son empresas? Porque las empresas reales compiten, la verdadera empresa lucha, compite en buena lid. No porque tiene la información, no porque paga mordida, no porque... Esa no es empresa, esos son empresarios, son dinosaurios que solo pueden vivir bajo la sombra de un Estado que les da protecciones y privilegios. Eso es mercantilismo, eso no es capitalismo, eso es mercantilismo, es una aberración de mercado. ¿Ya se terminó eso? ¿O seguimos con lo mismo? ¿Cómo fue la segunda vuelta del 2015? ¿Cómo serán las elecciones de 2019? ¿El helicóptero de quién usaba Jimmy? ¿Seguirán aceptando jalones en helicóptero los candidatos? O sea, yo creo que lo que vamos a ver en las siguientes semanas es un reflejo de que a pesar de que en el 2015 empezaron a tronar los campanazos, no aprendimos cómo eran las cosas. Porque esa era la forma de hacer. Es que si no aprendimos, de veras, es que si no aprendimos de esta, no nos quejemos. Es mantener vivo este sistema, es promover que una persona entre a la política para servir a esos intereses. Por eso se mantiene la gente alejada de la política. Que son los suyos. Y por supuesto que la gente que no tiene esos intereses, que no quiere llegar, que ya sabe que eso existe en su vida. Iba a decir otra palabra, pero no la puedo decir aquí, pero en la radio sí. En su vida va a llegar siquiera a considerar participar en esto. Entonces, ¿qué estamos? ¿Condenados a ser gobernados y a elegir entre mediocres, al menos mediocre, pero igual de mediocre y corrupto? ¿Es esa nuestra condena? Nos estamos condenando nosotros mismos entonces a que si un día es Osoy, el otro va a ser Osay. Que si un día es Juan Carlos Monzón, verá, el otro va a ser Juan Carlos, no sé, Muñoz o Moncho. ¿Qué estamos cambiando de nombres y de personas y el sistema sigue igual? Por más que vengan 20 CICIGs, por más que el MP se fortalezca y todo, ¿qué es lo que tenemos hoy?
¿Hemos mejorado precisamente porque estamos aprendiendo eso? ¿O simple y sencillamente no? Y el empresario sigue viendo cómo consigue un contratito con el Estado, cómo consigue esa protección y ese privilegio del Estado. Porque si en esas estamos, entonces en realidad la CICIG y todo esto es un show que estamos perdiendo el tiempo. Es una Mejor novela que hablemos del leyendo. alcalde de Ipala, pues, hablemos de otra cosa. Por eso les digo, miren, yo por eso creo que el combate a la corrupción en Guatemala tiene que trascender los casos judiciales. No crean que estoy Lo que diciendo, nos decía el alcalde. Lo que nos decía el alcalde de La Paz. ¿Qué quiere decir trascender los casos judiciales? Que sí, que sigan metiendo a los que han cometido ilegalidades, que sigan enfrentando a la justicia. Pero es que eso no se va a acabar solo con los casos. Tiene que haber cosas más profundas. Por ejemplo, la primera, todo el modelo de financiamiento electoral. O sea, mientras esto siga siendo un sistema en donde yo financio una campaña, porque financiar una campaña es como mi pago del ticket de entrada para acceder a la repartición de negocios. Si yo no rediseño el modelo de financiamiento, no vamos a llegar muy lejos. 1. 2. Todo el régimen del sistema de compras y contrataciones. O sea, la forma como ellos jugaban con las bases. Por ejemplo, hay un caso donde ellos mencionan el contrato para la bancarización creo que de los bonos de fertilizante, en donde dicen, sí, se lo va a ganar la institución financiera que tenga más de 900 agencias. Solo hay una, va. O sea, es la forma como se hacen los chanchullos en las licitaciones. Vamos a comprar ambulancias que sean de la marca tal, con el chasis tal, modelo tal, no sé, solo uno puede ofertar. Eso es como se hace el chanchullo. Eso hay que cambiarlo en la ley de contrataciones. También el régimen... ¿Y la de servicio civil? De servicio civil, porque también mucho de lo que estamos viendo aquí es que se generaba una dinámica en donde el partido también actuaba como una especie de agencia de empleo. Y entonces, ¿qué pasa? Que había muchísimos simpatizantes del partido que se les pegaban en campaña, hacían campaña, y al llegar decían, si yo quiero mi puestito. Entonces, ¿qué pasa? A los de confianza los ponían en los puestos claves para hacer negocio. Entonces terminaba siendo una lógica en donde se entraba al partido no por ser un parte de un proyecto político, donde no había, por ejemplo, una burocracia profesional y permanente que se encargara de llevar la administración más allá de los intereses de partido. Mientras eso no se resuelva, el modelo va a seguir así. Otra, aquí tiene que haber un mea culpa. O sea, miren, aquí cuando empezamos a ver la magnitud del fenómeno, aquí en Guatemala no estamos hablando de 10 corruptos. O sea, algún día sería bueno hacer una especie de cálculo sociológico de cuántas personas directa o indirectamente se han beneficiado de la corrupción. Y nos vamos a dar cuenta que la corrupción está muy, pero muy arraigada en nuestra sociedad. Es más, la corrupción, y yo sostengo esa hipótesis, es probablemente el mayor elevador o el mayor generador de ascenso social que hay en Guatemala. Entonces es un modo de vida. Y hasta que no aceptemos que eso estaba mal y que lo aceptemos como sociedad, no vamos a llegar a ningún lado. Y luego aquí tiene que generarse un cambio de lo que se conoce como la socialización en cuanto a los valores de la política. Que al final del día, cuando en nuestras conversaciones del día a día escuchamos ideas como, por ejemplo, fulanito entró a política, hoy sí se va a hacer millonario aquel, va. O menganito es cuate del ministro, mismo que le den una su placita o su negocito. Mientras nuestro chip mental no cambie, acepte como válida que la política tiene como fin el negocio, la riqueza, el enriquecimiento, no vamos a llegar muy lejos. Eso es un proceso de resocialización, es aprender nuevos valores sociales. Pero mira, yo te voy a dar un caso ahorita. Y ojalá los tengamos aquí, porque ya viene la elección de rector. El viernes tenemos al rector, al primero. ¿Qué tienen los rectores atrás? Un montón de achichincles y macehuales. Y asesores. Asesores, todos quieren un puesto en San Carlos. Se replican estos males. Eso es mal, ese chiquitío, que no es tan chiquitío, pero son 2.000 millones de nuestros impuestos, y la pregunta es, ¿quién paga la corrupción? Usted y yo, muchachos, nosotros pagamos la corrupción. Nosotros aceitamos la corrupción. Esa escalera social que menciona Philip, sí, nosotros la aceitamos todos los días. Y duele escucharlo, pero es correcto. Parece que es el único, la posibilidad de ascensos sociales a través de quién es el más corrupto sube más rápido por la indicación social.
Ya esos parámetros de estoy bien en la sociedad. No sube porque es honrado por su trabajo, por su esfuerzo, por emprendedor, por arriesgarse, por el éxito, y también fracasos y todo, porque se fracasa y se tiene éxito. Así eso es normal en la vida, sino que entra a gobierno y de una vez plum, tiene éxito. Pero ahí están los candidatos a rectores con un montón de achichincles, todos viendo si les cae una migaja, digo, un montón de limosneros. Y los candidatos a rectores son los primeros que deberían de decirle a toda esa gente, sacarla, porque no es correcto. No es correcto que anden con los achichincles ahí. Te estoy hablando de lo pequeño. Si en lo pequeño son infieles, ¿cómo serán en lo mucho? Y todos los rectores quieren ser, ¿qué? Presidentes de Guatemala. Luego saldrán a la política. Un mensaje que nos llega de Ana Guerrero que nos dice algo referente al tema. Dice, Juan Carlos Monzón ha demostrado cómo opera el sistema. Hay que recomponerlo, limpiarlo, depurarlo, pero también reformarlo. Los mea culpa son necesarios, porque el sistema no se compondrá solo. Y yo creo que hay gente interesada en que el sistema siga igual. Están preguntándome muchísimo por el documento es público. Sí. Por favor, no sé si lo tenemos en el sitio, pero en mi sitio que es www.libertopolis.com en lo documentos, tienes arriba. Ahí Exacto. está, solo pone Juan Carlos Monzón, está en 4 partes, porque es bien pesado para que usted lo baje y léalo. Pero es que es lo que está él ratificando frente al juez Gálvez, mañana sigue. La reflexión. Hemos cambiado, esa es mi reflexión final. Ha cambiado la cosa porque Juan Carlos y estamos escuchando lo que estamos escuchando, eso nos ha cambiado. No ha cambiado nada. Solo estamos viendo la pintura, pero no hemos cambiado nada del paisaje porque el paisaje lo tenemos que construir nosotros. Eso no lo va a hacer siquiera la CICIG, no es trabajo de la CICIG y el Ministerio Público. ¿Dónde están los actores que pueden reconducir esto para un sistema en donde se beneficia a las mayorías y no intereses personales? La respuesta no la tenemos. Pero solo está en los ciudadanos guatemaltecos. En nadie más. Nadie más nos va a venir a rescatar de esto. ¿O sí? No esperemos que alguien nos venga a sacar. Y la gran pregunta, ¿quién está pagando esto? ¡Nosotros! Claro. Y ya vienen las elecciones, señores. Ya estamos a meses de que se inicie una campaña en donde todos nuevamente vendrán a ofrecer convocatorias cambios. En enero. Vendrán a ofrecer cambios, pero primero antes tenemos que ver quién está financiando esas campañas. Esa corrupción no se generó en el vacío. Los políticos no son aliens. Los proveedores del Estado, los partidarios, los mandos medios de la administración pública no son una raza extraña. Son un reflejo de toda la sociedad. O sea, por eso les digo, aquí hay un mea culpa social de reconocer que por lo menos hemos aceptado como una conducta válida la corrupción, porque es la única forma como se explica el nivel de podredumbre del sistema. Se aceptó como válido que política es igual a corrupción. Y ahí estamos en y como le digo, y eso es un mal social, que cuando se acrecenta y llegan las personas a los cargos públicos, pues así lo operan. Obviamente no todos lo hacen, pero es que ese es lo complicado que es. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, a usted muchas gracias por su sintonía. No se vaya, viene nuestro director Haroldo Sánchez con una entrevista más en Sin Reservas, en esta ocasión con la directora de IVOS. Feliz noche, nos vemos mañana.